tal todos ustedes? Tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas que ha marcado la agenda este fin de semana, que es las elecciones en el Parlamento Europeo, donde se ha dado el triunfo de un sector de la extrema derecha, el decaimiento de lo que viene a ser la izquierda progresista en Europa, principalmente en organizaciones como el PSOE, Podemos, Sumar, entre otras en España, y de igual manera se han visto golpeados en otras zonas del continente europeo. El continente europeo que hace algunos años atrás se veía como referencia para algunos sectores del progresismo aquí en el continente latinoamericano. Para tocar este tema, el día de hoy contamos con un compañero de Revolución Permanente, la organización hermana nuestra en Francia. Estamos con Marcel Ben y también vamos a contar con la presencia de Ricardo para comentar un poco las cosas. Primero presentemos a Marcel Ben, que viene de uno de los sindicatos de Sudrail de París. Hola Marcel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntanos un poco, ¿qué es lo que realizas por allá? Micrófono. Lo has desactivado, Marcel, activa tu micrófono. Pucha. Ya, ahora sí. Pues muy agradecido de estar con ustedes acá por hablar de situación política en Europa. Muy agradecido de estar con ustedes, compañeros, acá en Perú, el país de mi madre, pues. Y eso, bueno, yo soy Marcel, trabajador pues en el ferrocarril, conductor de tren, militante de la Revolución Permanente desde hace 10 años y también pues en el sindicato Sudrail, que es un sindicato pues que está en el ferrocarril. Y eso pues. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntanos un poco, ¿cómo has visto las redes luego del avance de la extrema derecha que dicen los amigos del progresismo acá en Perú? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Marcel? Un fuerte abrazo a la distancia, Marcel, al compañero de Francia con el cual vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, hemos apreciado pues de que ha habido gran expectativa y hay un ascenso de la derecha, creo que ese es el punto de fondo, ¿no? Pero hay que discutir por qué crece la derecha, ¿no? Es un momento importante, ¿no? Marcel, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido las elecciones? Perdón, ¿por qué crece la derecha? ¿Qué significa? Bueno, ¿Quiénes han ganado? ¿Quiénes han perdido en las elecciones? Bueno, en realidad los resultados de las elecciones no fueron una sorpresa para nadie que está un poco despierto, pues, porque, o sea que ese es el resultado que se logró, pues, quizá en Francia, pero en varios países de la Unión Europea, de la subida rápida de la extrema derecha en los votos. Es el resultado de uno, pues de todo, pues los gobiernos neoliberales, de todos los planes de ajuste, con la cual también, pues los gobiernos de izquierda y socialista, y sobre todo, pues en Francia, el Partido Socialista, del cual viene Macron, por lo cual es Macron, de donde, pues, sale, de donde viene, fue el ministro de la Economía de François Hollande, que fue, pues, gobierno antes de Macron, pues de Francia, y es ese mismo supuestamente partido socialista, supuestamente elegido como siendo el enemigo de la financia, que empezó pues a hacer planes de ajuste, leyes contra los derechos de los sindicatos, leyes para rematar los derechos de las leyes laborales, que se llama Loi Travail, Ley Trabajo, y varios de esos pues leyes neoliberales que atacaron y debilizaron a muchos los sindicatos y a nuestro campo social, que lo debilizó de manera fuerte, y eso acompañado, yo pienso que es un detalle importante, con leyes y con medidas xenófobas, como por ejemplo Macron fue ese presidente pues que mandó a hacer varios como que intervención militar violentas con crímenes de guerra a Centroáfrica, a Mali. Fue un presidente socialista supuestamente que decretó hacer esas intervenciones y pues y detrás pues que implementó a varias como que leyes racistas que no sé cómo traducirla bueno, pero ya no se puede contar con los dedos de la mano tanto ley racista y xenófoba a esos gobiernos. Y Macron es la seguida, pues, del Partido Socialista, el seguimiento del Partido Socialista, más liberal, más de centro,
pero que viene de ahí y que ha seguido pues haciendo esa política pues, neoliberal, de destrucción pues, de los logros de las instituciones sindicales, por ejemplo, de los comités de salud y de seguridad y de higiene. Macron ha ido debilitando a esos. Macron es el mismo gobierno que ha hecho la ley para rechazar la edad de retiro, de jubilación. Y todo eso pues, ha sido pues, episodios en el cual la clase obrera de nuestro campo social ha sido derrotado. Y al mismo tiempo, este mismo gobierno, por ejemplo, en Francia, ha hecho varias leyes xenófobas por el mismo Macron, que ha hecho la ley de inmigración, o sea, aplicando desde su mandato casi todo el programa de Marine Le Pen. Y de hecho, por el mismo movimiento, pues dándole la razón. Si lo aplica Macron, es que Marine Le Pen tenía razón, si lo hace, pues así pues funciona la gente. Y así, pues si la política de Marine Le Pen lo hace Macron, pues ya de ahí el voto se fue yendo hacia la extrema derecha y sobre todo después de la rechaza muy importante, de la derrota muy importante que fue estamos viendo ahorita las imágenes, la de la ley contra la última reforma de la jubilación que llevó hasta la edad de 64 personas y a la cual al inicio había como que más de 2 millones de personas en las calles, movilizaciones en pueblos que no se habían visto, huelga, pero que no logró pues vencer a Macron por complicidad pues, de la burocracia sindical y de las centrales que no quisieron poner pues un plan de batalla a la altura del ataque que vino y que logró pues Macron lograr victoria pues al gobierno de Macron pasando esa ley. Y desde ese momento estamos sufriendo de una ola reaccionaria muy, muy, muy fuerte, pues. Hasta con Palestina, pues, hemos visto una criminalización de toda la voz, pues, que se exprime a favor de Palestina y eso, pues. Marcel, en caliente, Macron rápidamente adelanta elecciones del Parlamento francés. ¿Tan grave es la crisis en Francia? ¿Qué impacto tiene la crisis? Coméntanos un poco esto de la situación en Francia, ¿no? Porque lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de que Macron asuma el programa de Le Pen, el hecho de que se conviva con estos sectores de derecha o se busque asumir el programa de la ultraderecha, como has expresado, ¿cómo marca un poco el escenario en Francia estos hechos? Que es muy parecido a lo que nosotros vemos desde aquí con Sánchez en España, ¿no? Sí, bueno, ahí llega pues más el elemento de sorpresa y de choque, porque en realidad estas elecciones europeas son las elecciones donde hay el menos participación, porque también son las elecciones que menos impacta la situación nacional, o sea que en el espíritu de la gente y también en realidad son las elecciones que menos impactan, son las elecciones lejanas. Sabíamos que la extrema derecha iba a progresar, sabíamos que el gobierno de Macron, la lista del gobierno de Macron iba a ser como que muy baja, iba a ser una derrota por Macron, pero nadie podía haber visto que Macron iba a disolver la asamblea. ¿Por qué? Porque hubiera podido tranquilamente mantener ese statu quo, pues mantener la situación como está, porque en el mecanismo de la Quinta República podría ser continuar a gobernar sin una mayoría en el Parlamento con medidas como el 49.3, que son como medidas de la Constitución que te permite avanzar ley contra la Asamblea en fuerza, podemos decirlo. Y eso es lo que ha hecho pues, esos 2 últimos años, porque está en minoría en el gobierno. Hubiera tranquilamente podido continuar con esa política y nada más. Pero de ahí se nos tomó por sorpresa disolviendo la Asamblea. Ahora la cuestión que nos preguntamos al inicio fue por qué. Y en realidad es una apuesta que está haciendo Macron y que lo está imponiendo a toda la población y sobre todo pues a la población de los trabajadores. ¿Cuál es este apuesto? El apuesto es de movilizar una vez más el Frente Republicano contra la extrema derecha. El problema es que este Frente de Movilización ya ha estado movilizado en 2002 contra el papá de Marine Le Pen al segundo turno. Ha estado movilizado en 2017 para votar una primera vez a Macron.
Frente Republicano, una tercera vez en 2022, que igual era al segundo turno de la presidencial, Macron contra Le Pen, y ya la gente se cansa de este tema de siempre que les llamen a votar para menos peor. Y Macron espera que de nuevo la gente se movilice por el menos peor detrás de él para después de nuevo lograr, ¿por qué no?, una nueva mayoría a la Asamblea. Pero la realidad es que es una apuesta muy peligrosa porque es muy posible que no se logra su apuesta y que de ahí se saque una cohabitación con una mayoría con un primer ministro de la extrema derecha y con una mayoría de extrema derecha en la Asamblea, que es posible. Pero también ahí puede ser que seguramente ya le ha dicho que lo va a aceptar y es muy posible pues que esa cohabitación se logra. Marcel, y en este escenario, ¿tú cómo ves la situación política en Europa? O sea, nos comentas que la posibilidad de no solo la ultraderecha tome el Parlamento Europeo, sino que sucedan cosas como en Francia, que posiblemente Le Pen vaya a conquistar espacios en el Parlamento de Francia, ¿no? O sea, cambia la dinámica política, ¿no? Desde acá, desde Perú, te comento, hay una percepción de parte de los sectores progresistas, y es el discurso que lanzan, y creo que Ricardo y un poco nos puedes comentar, antes de que darle el pase a Marcel, de que nos encontramos en un ascenso del fascismo o del neofascismo, y que por lo tanto tenemos que buscar la alianza de todos los sectores democráticos, de todos los sectores que estamos en contra del fascismo, como rememorando con otras frases las tesis del Frente Popular Estalinista, y como si estas permitieran avanzar en cierta medida hacia detener estas lógicas. No sé, tal vez Ricardo, coméntale un poco a Marcel, ¿no? Acá es común escucharlos, esta diatriba entre fascismo y democracia, ¿no? Sí, Marcel, como decía Víctor, acá en Perú y gran parte de Latinoamérica se comenta pues de que hay un ascenso del fascismo o neofascismo, ¿no? Cuando hubieron las elecciones en Brasil, con el cual Lula se enfrentaba a Bolsonaro, decían que Bolsonaro representa el fascismo, entonces tenemos que cerrar filas con Bolsonaro. En Argentina de alguna manera también se dijo lo mismo, ¿no? Que Con Milei, ¿no? representa, con Milei, ¿no? Que Milei representa el fascismo, por lo tanto tenemos que cerrar filas con Massa. Y entonces acá en Perú es algo similar, ¿no? Tenemos que hacer un frente común con las fuerzas democráticas porque hay una amenaza del fascismo, ¿no? Y se toma un poco el ejemplo de Europa, ¿no? También lo que pasa con Hungría, con Orbán y varios lugares en los cuales la derecha no es que recién haya ganado, ¿ah? La derecha está ahí desde hace buen tiempo y como decía Marcel, debido pues a que quien entra con un discurso de la izquierda termina aplicando el plan de la derecha. Entonces le está dando la razón a la derecha. Ahora, mi consulta es esa, Marcel. ¿Cómo ves tú que estás en Europa? ¿Hay un ascenso de estas corrientes neofascistas, lo cual implicaría que hay que hacer un frente único con estas fuerzas, con la burguesía democrática, liberal? ¿Cómo tú percibes esto, Marcel? ¿O cuál es tu opinión? Sí, a ver, para intentar de responder a la cuestión amplia, voy a dividirla en dos, si puedo. La primera cuestión que es importante y que hay que tratar con método es la cuestión de saber si esas fuerzas son fascistas o no. Y segundo, a propósito del Frente Popular. Primero, pues sobre si son fascistas o no. No son fascistas, son conservadores, son xenófobas, pero no son fascistas y además pues le están demostrando una vez más pues le están demostrando el partido de Le Pen porque no tienen como que ese aspecto nacional pero sobre todo socialista en su programa y hasta lo están abandonando para poder entrar al gobierno pues de cohabitación. Por ejemplo, ¿qué anunció hoy el candidato europeo que se llama Martel, la cabeza de lista de la extrema derecha en Francia? Dijo que no iba a abrogar la ley pues, de jubilación que se pasó en el pasado, pues, que era una promesa en teoría electoral que estaban haciendo antes de esa elección. Entonces ya se están adaptando
a la cohabitación y a gobernar. Y lo que hemos podido ver, pues también en esos últimos años, últimos meses, a propósito de ese discurso, lo decían lo mismo de Trump, que es un fascista. Pero Trump, ¿acaso no fusiló a los marxistas, no ha prohibido el derecho de hacer huelga? O sea, que son conservadores, porque el fascismo implica la guerra civil contra el movimiento obrero. Es una característica muy, muy importante. Prohibir las huelgas, prohibir las organizaciones, arrestar los líderes sindicales y los partidos obreros. Meloni no ha hecho nada de eso. No es una fascista, es una conservadora, es una xenófoba, sí, pero no es una fascista, y es muy importante hacer la distinción, porque con el fascismo pues se trata de la vida y de la muerte. No actuamos de la misma manera frente a una amenaza fascista que frente a una amenaza conservadora. No actuamos para nada de la misma manera y no nos preparamos de la misma cosa, y por eso pues, tenemos que definirlo, analizar bien los fenómenos que se están produciendo. Y además, para mí, una clave para analizar la situación importante es que en realidad los gobiernos y las clases dominantes de Europa y hasta en el mundo ahorita no necesitan fascismo, porque todas sus medidas neoliberales de la gente logran avanzar y pasarlo sin ese necesito. ¿En qué momento llegó el fascismo en el mundo y sobre todo en Europa? Llegó en el momento en el cual la cuestión del poder obrero y la cuestión de la propiedad privada estaba planteado en el paisaje. Ahorita en ningún país de Europa esta cuestión está planteada, ¿acaso? Para nada. Entonces, ¿para qué van a dar el poder a fascistas que también no les salieron muy bien? Lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, al final, pues Alemania fue destruido y Italia, pues también, pues. Y eso, entonces no son fuerzas fascistas, nosotros no lo definimos como cual tal. No hay peligro fascista en Europa, aunque sí es verdad que en esos grupos hay algunos grupos minoritarios, pero la dirección más bien se está haciendo se está adaptando a políticas neoliberales, igual para perseguir el plan de ajuste, ya no quieren subir el sueldo mínimo y todo eso, están adaptando. Y es verdad, pues, la segunda pregunta a propósito del Frente Popular, desde que se anunció esa disolución, emergió una presión fuerte hacia los camaradas de Revolución Permanente y en toda la izquierda, en la juventud, una presión electoral al frente de izquierda, o sea, que al Frente Popular, con una reunión de todos los partidos de izquierda, supuestamente. El problema es que no se puede resolver problemas con los que iniciaron el problema en la primera parte antes, sobre todo como el Partido Socialista, que tiene una responsabilidad inmensa en abrir la puerta, en derrotar, en traicionar de manera repetida varias veces a los trabajadores de Francia, y de ahí pues sí, abriendo las puertas de las instituciones a la extrema derecha, haciendo crecerle. Y para nosotros, de ahí la cuestión es, ¿qué proponemos? Que eso es lo que nos están pidiendo pues, la gente, los jóvenes y todo eso. Y para mí, justamente en esta situación donde hay una presión electoral, que también, o sea, que si caímos ahí, si resucitamos al Partido Socialista, que casi era muerto, pues de nuevo nos exponemos a traición y de nuevo nos exponemos a una llegada todavía más fuerte de la extrema derecha a las próximas elecciones presidenciales, potencialmente, porque el Partido Socialista francés quiere es belicista sobre la cuestión de Ucrania, no es pro-Israel, es súper problemática y súper de derecha. Igual el Partido Comunista francés ya se volvió en un partido conservador, racista y muy chauvin. No sé cómo se dice en... chauvinista. Chauvinista, pues. Entonces, que no van a... y para nosotros, pues, la llave para salir de esa situación por arriba es movilizar desde la base para abajo. ¿Y para qué? Para mí la respuesta es muy simple. Y si me puedo permitir, la mejor manera de dejarle pendejo a Marine Le Pen y a la extrema derecha es plantear la cuestión del sueldo mínimo en la situación por las huelgas, es plantear la cuestión de la jubilación
es plantear la cuestión del indexo de los sueldos sobre la inflación. Eso se puede lograr solamente por una movilización por abajo de nuestro campo social, una nación fuerte. Pero si logramos plantear esas cuestiones con fuerza en la situación, la extrema derecha se va a desmayar, porque esa gente no defiende todo eso, defiende todo lo contrario, son antiobreros en su sangre profunda, pues. Sí, efectivamente, como decías, Marcel, ¿no? Sobre el tema del fascismo, tú has caracterizado bien, ¿no? Que es un tipo de guerra civil contra la clase trabajadora, ¿no? Y cuando hay, es el último dique de contención entre la revolución pues proletaria, ¿no? Que hoy día no, todavía no está planteada, ¿no? Sin embargo, en tu descripción que has mencionado, vemos que la izquierda europea es similar a la peruana, ¿no? Porque acá en Perú, gran parte de la izquierda en su totalidad considera de que los problemas de la sociedad pueden ser resueltos dentro de la institucionalidad burguesa. Claro, dentro del parlamento pueden ser resueltos, ¿no? O sea, así sucede, ¿no? Ahora, lo mismo estás describiendo en Francia, ¿no? Con estos gobiernos, y en Europa en sí, ¿no? Que estos gobiernos también aplican una política de derecha y ponen la alfombra para que la derecha se fortalezca. Ahora, también ha mencionado cómo enfrentar a la derecha. Ahora, entonces, desde una posición internacionalista, que queremos una transformación social, no solamente cambiar de gobierno, queremos transformar la sociedad, ¿no? ¿Cómo articular las luchas? ¿Qué importancia tiene el internacionalismo, ¿no? Pues yo pienso que el hecho que ahorita pues todo el mundo está mirando a Francia, porque Francia es la punta más avanzada de la expresión de lo que está ocurriendo en Europa, pues. Y de hecho, pues una demostración, un cambio de situación en Francia, un país donde viene de pasar ese choque de la disolución de la Asamblea, si salimos por arriba, de hecho puede dar y puede contaminar, lo hemos visto como los chalecos amarillos un poco, pues contaminó a Chile, a Colombia, a varios países y pues así pues se puede lograr una llave de salida por abajo, desde arriba. Pero también lo que para mí es importante plantear es que para no siempre estar en este mismo ese círculo eterno pues de llamada al Frente Popular, de llamada a la unidad, al voto útil, como lo llaman en Francia, hay que ya como que tener claro que necesitamos construir nuestras propias organizaciones de lucha, pues con los mejores de las vanguardias, pero necesitamos construirlo ya, pues, porque el tiempo nos está yendo muy rápido, pues. Marcel, algo que acabas de colocar, ¿no? O sea, ustedes como, para ya ir cerrando, porque también el tiempo ya se nos va yendo, ¿cómo ustedes van construyéndose en Revolución Permanente? ¿Quiénes son sus principales referentes? ¿Dónde los pueden ubicar? Si tienen alguna prensa. A todos los que nos ven, evidentemente, la Izquierda Diario se encuentra también en Francia y uno de ellos es Revolución Permanente. Coméntanos un poco esto, ¿no? ¿Cómo se han venido organizando? ¿Cuál es su programa? Su perspectiva a largo plazo, y es más, tomando en cuenta este escenario en el cual se evidencia con más fuerza de que estos sectores de la izquierda progresista o el nombre que tengan van cohabitando de la misma forma como Le Pen viene cohabitando, como tú mismo dices, con Macron, ¿no? ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta? O sea, ¿cómo se viene construyendo Revolución Permanente? ¿Cuál es la perspectiva Ujú. internacionalista? O sea, ¿qué es lo que viene sucediendo en Revolución Permanente? ¿Cómo se organiza, ¿no? Un poco para los que no. Y qué izquierda queríamos construir, ¿no? Algo así. Ya, o sea, que cómo sucedió, pues construyendo el periódico, sobre todo, pero sobre todo con esa lógica de tener, pues, intentar con lo que tenemos, hacer demostración en la clase obrera, apoyándose en el periódico, pues, para de ahí demostrar a esos sectores que otra manera de hacer política es posible, que no solamente hay soluciones electoralistas, pero sino que también podemos construir
una organización en capacidad de proponer otro mundo pues sin explotación y sin alienación. Y yo pienso que en Francia, pues sobre la cuestión del internacionalismo, es un país central, porque de hecho Francia es un país imperialista que tiene implicación y ramificación económicas en el mundo. Hasta lo estoy viendo ahorita cuando estoy paseando por Lima, hasta en Francia. Llegan productos, llegan compañías francesas a robarle pues la plata y los recursos de los peruanos mismos, algo que no es aceptable porque le mantengan esa misma miseria. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy importante pues, de ser un partido revolucionario muy fuerte en Francia en capacidad de proponer demostración en la lucha de clase, en capacidad de ahí, pues, de influir con los pocos medios que tenemos la lucha de clase, con nuestro programa, pues es un programa que no se articula, que no ve la elección como una estrategia, algo que tenemos que lograr para de ahí hacer más, sino como una táctica, algo que se podemos usar para usarlo como para alzar la voz, pero sin ilusión ninguna en las instituciones pues, de la República Francesa, que son sí racistas, que siempre van a defender al capital, que están hechos en su hueso escrito en la Constitución para que se mantengan pues, los mecanismos antidemocráticos. Marcel, para ir cerrando, tal vez Ricardo, ¿alguna última pregunta? No, sí, creo que lo de Marcel es ilustrativo, ¿no? Nos viene narrando la situación en Europa y el modelo a construir de una izquierda distinta, ¿no? Una izquierda que pelee contra el capitalismo, una izquierda que esté pegada a la movilización, una izquierda que esté en las luchas, ¿no? Creo que es un punto importante, ¿no? Porque solamente el cambio social va a venir del lado de la movilización y con un programa netamente de ruptura con el capitalismo. Entonces, creo que eso quería recalcar, ¿no, Marcel? Que es muy importante todas las experiencias que estás comentando, ¿no? Ahora, eh, estás acá brevemente en Perú. ¿Alguna opinión de Perú, tal vez brevemente? No sé. Coméntanos tal vez esto de nosotros, nos comentabas por interno el tema de Vincent. Eso, pues me quedé espantando llegando del aeropuerto, la vía de evitamiento que pasa por el Rima, que llegamos al peaje, y de ahí veo que el propietario Vinci, ¿qué es Vinci? Es una empresa que es odiado para todos los franceses, pero realmente todos los franceses, sea de derecha o de izquierda, ahí sí, todo el mundo está unido para odiar Vinci. ¿Por qué? Porque cómo se volvió rico esa empresa Vinci. Al inicio de la autopista francesa era gratis y fue construyendo pues con la apuesta del impuesto de los franceses, pues de ahí mismo. Pero un gobierno decidió privatizarlo así como regalo a Vinci, y Vinci que desde ese momento solamente fue subiendo el costo del peaje, y les aviso que lo va a hacer lo mismo acá. Está escrito por un anuncio de Francia y así se vuelven ricos, y así se vuelven ricos en Francia. Y luego yo que vengo ya a Perú de varias veces, porque mi madre pues es ancashina. La realidad es que, y siendo más político, más maduro, que a veces era más joven, el mito del desarrollo económico, de la modernización, es un gran mito, porque lo encuentro siempre en Perú en el mismo estado, o sea que, que absolutamente no se desarrolla, porque todos los productos, hasta los trenes, Alstom es una empresa francesa, Alstom, que son los trenes que yo también conduzco en Francia, que son producidos en Francia. Entonces, ¿para qué sirve que la minería lo sacan el mineral para mandarle a Francia, que Francia le da todo el valor agregado con el trabajo para venderlo acá 100 veces más caro a los peruanos, pero que entonces la plata se regresa a Francia hasta con más profito? Ahí vemos que pues el mito del imperialismo que sigue siendo pues y cada vez más fuerte con Vinci, que compró la autopista, pues con estos mantiene un estado de desarrollo, de subdesarrollo importante al Perú, y de hecho pues a todos los países subpaíses, dicho en voz de desarrollo. Pero si no hay pues una revolución, un cambio
una revolución. De hecho, pues en Perú, en esos países, las burguesías peruanas nunca marcharán su país, porque aquí no son las burguesías peruanas, solamente vende recursos, pero vender recursos no desarrolla un país, lo mantiene polvo, pues. Interesante lo que nos acabas de decir, los vínculos, y se muestra en lo que tú acabas de decir, la irracionalidad del sistema capitalista, ¿no? Nosotros mandamos de forma indiscriminada una gran cantidad de minerales y en otros lados le ponen el valor agregado, como bien tú has dicho. Y al mismo tiempo es de comentar que son esas burguesías nacionales las que al final no van a crear ningún desarrollo, ¿no? Las lógicas etapistas de nueva república que ahora las tratan de ocultar bajo el discurso de que no existe clase trabajadora, y ya habíamos escuchado hace poco a alguno de estos intelectuales del reformismo que decía que no existe clase trabajadora en nuestro país. Evidencian en la práctica que su programa no es viable, ¿no? Y como tú bien has dicho, se necesita un gran movimiento, una gran movilización para transformar esto, porque al final no lo va a realizar ninguna mano mesiánica. Marcel, ya para despedirnos, tal vez las palabras finales y agradecerte de verdad este pequeño espacio que nos has brindado durante tu estadía acá en Perú, que sabemos que estás visitando tu familia y todo lo demás, de verdad. Te agradecemos desde la Izquierda Diario Perú y desde el espacio Movimiento Mariateguista de San Juan del Lurigancho este pequeño espacio para explicarnos un poco lo que está sucediendo en Europa y romper algunos, se puede decir, mitos, eslogans que va creando el progresismo para crear monstruos donde no hay monstruos, ¿no? Y más Eso bien fue. tratar de mostrar de que son otras las causas del fracaso de sus políticas, ¿no? Como en el caso de Pablo Iglesias arrodillándose al rey de España, o el caso de Sánchez en este instante, y lo que viene haciendo también el conjunto del grupo de Íñigo Errejón en España, y lo que tú has comentado de Macron, y me ha quedado cada vez más claro el papel de que tienen el Partido Socialista francés y hasta el Partido Comunista francés, ¿no? Entonces, en este escenario, tal vez tus palabras finales y una vez más agradecerte por esto. Pues igualmente les agradezco por acogerme y para invitarme acá a charlar pues, de la situación internacional. Les agradezco y le mando pues toda la fuerza necesaria que lo que entendí pues que la situación acá también política es muy difícil, pues les deseo fuerza y todo lo necesario para poder sobresalir esta situación de una manera revolucionaria y para terminar pues con ese sistema, ojalá. Ricardo, tal vez tus palabras finales para despedir a Marcel. No, Marcel, muchas gracias por, bueno, por compartir tus experiencias del proceso de lucha. Recuerdo que cuando en Francia hubo una movilización en las calles, un millón en las calles, creo que fue, ¿no? El año Más, 2 millones 2 millones, ¿no? este año. Importante, ¿no? Importante lo que venía Y en ese pasando. momento no existía la extrema derecha, no existía Macron, Le Pen, era, era fuera del juego, era otra Claro. situación. Se ha planteado la cuestión del sueldo, la cuestión de todo el resto. Y revisando un poco, bueno, Francia tiene un poco el doble de población de Perú, bueno, no, bueno, y ahí podemos hacer proporciones, ¿no? Acá en Perú tuvimos también un proceso de lucha de gran trascendencia en los últimos años, pero en las calles creo que en el mejor momento habremos sido 50.000 personas acá en Lima, ¿no? Algo que todavía nos falta, ¿no? Nos falta ganar más la calle, luchar más, esto, y también tener como método de lucha una huelga, ¿no? Eso va a golpear y poner contra el piso cualquier gobierno capitalista opresor. Yo saludo compañero Marcel y a través tuyo a los compañeros de Francia porque nos Muchas transmite la gracias. experiencia de lucha, ¿no? O sea, esto es importante, la tradición de la clase trabajadora en Francia y eso es mi reconocimiento, compañero. Muchas Bueno, pues gracias. Marcel, Saludos. gracias una vez más y de verdad nos estamos encontrando en el próximo programa de Rompiendo Cadenas. Desde ya, Marcel, esperamos tal vez hacerte más adelante un pequeño corto antes que te vayas para que nos comentes un poco esto de Vincent, porque te comento acá, quien estableció ese proyecto fue parte de esa izquierda progresista, parte de esa gente que cree en Sánchez, parte de esa gente, y bueno, la señora ahora está con prisión, con una prisión domiciliaria, ¿no? En este instante por este proyecto.
De todas formas, una vez más, Marcel, gracias, y un saludo también a los compañeros de parte de acá, de la Corriente Socialista de las y los trabajadores, a los compañeros de Revolución Permanente allá en Francia. Muchas Igual. gracias y a todos los que nos vemos, hasta la próxima. Saludos. Saludos, fuerza.